bendiciones, bienvenido a la clase número 9 con el tema 9 que es acerca de el Espíritu Santo. No podíamos dejar de mencionar al Espíritu Santo en nuestro curso de discipulado básico. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro consolador, Él es el amigo, Él es Dios Espíritu que habita en nosotros. Cuando aceptamos a Jesús ocurre este milagro tan grande de la salvación, pasamos a formar parte de la familia de Dios y el Espíritu viene a morar en nosotros y el Espíritu nos anhela celosamente y es por eso que hay encuentros difíciles. Y es por eso que algunas personas refieren, cuando te conviertas al Señor vas a empezar a sentir oposición, pruebas y dificultades. ¿Y sabes por qué es? Porque el Espíritu nos anhela y el Espíritu es en contra de la carne. Entonces tu carne que antes se jactaba de algunas cosas, tu carne que antes se deleitaba haciendo algunas cosas, ya hoy no lo va a hacer, porque el Espíritu que mora en ti es santo y quiere la santidad tuya también y quiere que tú vayas a la voluntad del Señor, que tú te acojas a los planes de Él y quiere que tú seas libre, porque muchas veces pasamos por la vida creyendo que somos libres, pero en la realidad somos esclavos del sistema, somos esclavos de la carne, del mundo, de las tendencias, del qué dirán. Somos muchas veces esclavos creyendo que somos libres y esto es bastante difícil. Así también como digo que una vez que somos cristianos, muchos seguimos siendo esclavos mentales, como el pueblo de Israel. Aunque Dios los había libertado, aunque ellos iban camino a la tierra prometida, ellos estaban pensando cuando venía la dificultad en las ollas de carne que tenían en Egipto, pero no pensaban en la esclavitud que ellos allí sufrían. Así que debemos estar bien presentes, bien atentos a esta parte importante. Necesitamos entender la posición y la condición que recibimos al aceptar a Jesús. Necesitamos entender que somos templo del Espíritu Santo y por ahí vamos a comenzar. Vamos a la palabra del Señor para ver qué dice acerca de este tema tan importante. El Señor en 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No somos de nosotros, no nos creamos a nosotros mismos. Dios nos creó con un propósito definido y el Espíritu Santo nos va a ayudar en esta tarea. Así que este es nuestro amigo y vamos a conocer más de él. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de él? ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios Espíritu, que es el Espíritu Santo. No es un poder ni una fuerza como muchos le dicen. Hay religiones que hablan del Espíritu Santo como una fuerza activa y no es, y te lo vamos a demostrar, sino que Él tiene personalidad. La Escritura le atribuye personalidad distintiva, al igual que al Padre y al Hijo. Y vamos a ver esto porque es muy importante que nos quede claro. Porque el Espíritu en la palabra habla que resucitó a Jesús. El Espíritu nos ayuda a orar como conviene. El Espíritu se entristece. ¿Cómo es posible que una fuerza pueda realizar todas este tipo de acciones que solo están determinadas para personas? Así que estas son una de las cosas que podemos decir y podemos argumentar de por qué el Espíritu no es una fuerza activa. En el Nuevo Testamento se hace reflexión o se hace mención del Espíritu Santo muchísimas veces, más de 250 veces. El Espíritu Santo piensa. Esto para que entendamos que es una persona y no es una fuerza activa. Conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede mentir. Porque recuerden el hecho de Ananías y Zafira. Ahí comprobamos, además de la Trinidad y de que el Espíritu Santo también es Dios, así como que el Espíritu Santo es una persona a la que sí se le puede mentir. Y este hecho lo vamos a ver ahora más adelante. Se le puede resistir y se le puede contristar. Vamos a ver esto a la luz de la palabra, 2 versículos y de ahí seguimos.
Y este pasaje que les acabo de mencionar de Ananías y Zafira está en Hechos capítulo 5. Vamos a ver el versículo 3, dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién mintió? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dijo que había mentido al Espíritu Santo. Es decir, podemos mentir al Espíritu Santo. ¿Es posible que podamos mentir a una fuerza? Claro que no. Mentimos al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 nos dice que no mentiste a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintió? A Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Esto para que vayan entendiendo este primer versículo que vamos a ver. Vamos ahora a Mateos 3 del 16 al 17. Mateos 3 del 16 al 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Además de eso, vamos a ver que el Espíritu Santo es llamado de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento, para que podamos entender cuando escuchamos a predicadores hablar del Espíritu Santo y podamos estar conscientes y seguros de que se habla de él. Y se le menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16 como el Espíritu de Dios, en Romanos 8:9 como el Espíritu de Cristo, en Juan 16:13 como el Espíritu de verdad, y el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. También el Espíritu Santo tuvo actividad en el Antiguo Testamento. Sí, el Espíritu Santo estuvo presente desde la creación del mundo, obrando en la creación. Lo vemos en Génesis 1:2. Vamos a ver qué dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no es lo mismo que Dios el Padre, es el Espíritu de Dios. Amén. Dando aliento a los hombres y a los animales. Lo vemos en Génesis 2:7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este aliento de vida es el Espíritu Santo que da aliento a los hombres, capacitando a hombres para la batalla. Muchas veces vemos en el Antiguo Testamento y el Espíritu vino sobre tal persona y recibió palabra, recibió poder y profetizó. Ahí vemos en el Antiguo Testamento, entonces, en muchas ocasiones y en muchas personas, cómo trabajó el Espíritu Santo en este Antiguo Testamento, y capacitaba de esta manera a los profetas, porque venía sobre ellos para que ellos pudieran anunciar el mensaje del Señor. Ahora, ¿cuál es la obra que tiene el Espíritu Santo en el hombre? Hay un versículo que me encanta, y este dice así: el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? Parafraseando, de pecado, de justicia y de juicio. Esta función del Espíritu Santo la vamos a ver en Juan 16 del 7 al 8, donde dice: sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el auxiliar no vendrá, o el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, te lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16 del 7 al 8. Amén. Puede que en las versiones de la Biblia de ustedes diga de otra manera, pero es así. Él tiene la tarea de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esto es muy importante que lo aprendamos, porque nosotros no somos los que tenemos la tarea de convencer a las demás personas. Muchas veces nos hemos buscado problemas, nos buscamos situaciones difíciles porque queremos convencer a las personas, queremos hacerle entender nuestras opiniones y nuestras ideas, y el evangelio queremos como que insertarlos en su cabeza como un chip, y esto no sucede así, hermanos. Para todo Dios tiene un tiempo, y nosotros somos embajadores de Cristo, y nosotros tenemos la encomienda de llevar la palabra, pero no tenemos la encomienda de
convencer a las personas. Esta es la tarea del Espíritu, de convencerle a ellos de que han pecado, de convencerle a ellos que necesitan ser justificados y de que va a haber un juicio y que nosotros necesitamos aceptar la salvación de Jesús para vivir con Él eternamente y no sufrir este juicio ni sufrir todo lo que va a suceder al final de los tiempos. Así que esta es la tarea del Espíritu. Nosotros sí pedimos a Él que nos ayude, que hable a través de nosotros, que funcionemos nosotros con su ayuda y que Él nos guíe en todo lo que vamos a hacer, porque recordemos que Él es el Espíritu de verdad. Él nos guía a toda verdad. Amén. Otra cosa es que el Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes. Los creyentes. En Hechos 2:38 podemos ver esto, y que es un don que se recibe también por la fe en Jesucristo. Tenemos también que el Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Es como el sello de la salvación, es el que nos convence de que hemos sido salvos, el que nos revela, el que nos muestra el camino al Padre, el que nos consuela. Así que por Él, por la obra del Espíritu, nosotros somos salvos y somos santificados y somos sellados. El Espíritu Santo revela todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, yo hace mucho tiempo tenía esta revelación y yo entendía que por qué muchas personas no cambian y no pueden hacer otra cosa y están metidos en vicios y en situaciones. ¿Sabes por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Él no mora dentro de ellos. Cuando el Espíritu Santo les convence de su pecado, de justicia y de juicio, entonces cuando nosotros aceptamos a Jesús, sentimos esa convicción, sentimos ese deseo de apartarnos del pecado que viene provocado por la acción del Espíritu Santo. Pero estas personas o las personas que no tienen el Espíritu no pueden ser convencidos. ¿Quién les va a convencer? Entonces nosotros tenemos la tarea de ir y hablarles y el Espíritu les convenza, para que ellos puedan aceptar la palabra, puedan ser salvos y puedan entregar su vida al Señor y dejarse trabajar por Él. Muy importante es que somos templo del Espíritu Santo y como templo debemos de cuidar de nuestra alma, debemos de cuidar de nuestro espíritu, debemos de cuidar también de nuestro cuerpo y no utilizarlo para mal, porque la Biblia nos habla acerca de esto cuando habla de la fornicación. Alejaos de la fornicación. Habla, parafraseando, porque este es un pecado que realmente es con el mismo cuerpo, que es en contra del mismo cuerpo, de ti mismo, y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que es muy importante que procuremos la integridad nuestra, de nuestro cuerpo, porque es templo de el Espíritu Santo, es su morada. Lo último que quiero mencionarles, entre tantas cosas, que no es todo lo que es el Espíritu. Recuerden que esto es un discipulado básico y nosotros estamos dando los temas así a modo general, pero que es la tarea de cada uno de ustedes de profundizar en todos estos temas, de entender quién es el Espíritu, qué es lo que hace, cómo obra, cómo funciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, qué hace en nuestras vidas hoy, cómo nos ayuda. Y una de lo que vimos en la clase pasada fue que Él nos ayuda a orar, Él interviene por nosotros, Él nos muestra y nos ayuda de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Queridos hermanos, yo quiero dejar esta clase ya por terminada, pero no sin antes decirle lo que dice Mateo 12, 31 al 32 acerca de blasfemar contra el Espíritu Santo. Es algo muy grave. Hay muchas hoy religiones que están hablando del Espíritu Santo, o más bien sectas que hablan del Espíritu Santo como una fuerza activa, hablando mal de lo que no es, que ponen en juego los dones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu y se burlan de el Espíritu Santo o no le toman en serio como es y su actividad que tiene para hoy, y esto es muy peligroso. Vamos a ver lo que dice Mateo 12 del 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Creo que la Biblia se interpreta por sí misma, es un tema bastante delicado y necesitamos ciertamente la revelación del Espíritu Santo.
necesitamos entender la palabra del Señor como es. Hay muchas falsas doctrinas, falsos maestros, que para nada vienen del Espíritu, y nosotros necesitamos orar al Señor. Orar para tener discernimiento de espíritus y entender cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo no. Por eso es muy importante que aprendamos la palabra, porque quizás hasta hoy no sabías y no tenías conocimiento de este versículo, y no nos debemos dejar engañar, y debemos tener cuidado de no decir cosas en nombre del Espíritu que Él no nos ha dicho que digamos. Profecías, promesas, hablar en voz del Espíritu Santo cuando no es así. Así que vamos a ser cuidadosos en este tema, temerosos del Señor, porque la Biblia es bastante clara y dice que al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Dios les bendiga. Estoy muy contenta, estamos llegando al final de este curso de discipulado básico y me alegro muchísimo de todos sus comentarios. Muchísimas bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.